Hola, ¿qué tal? Buen día, te saludo este jueves 29 de enero del año en curso. El día de hoy la conferencia de prensa mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum se retrasó. La razón, una llamada de última hora con el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Sí, el mismo Trump que la oposición juraba que iba a humillar a México, romper relaciones y dinamitar el TEMEC. Y es que el gobierno de la 4T sigue trabajando arduamente para mantener buenas relaciones con el gobierno de los Estados Unidos, mantener el TEMEC y sobre todo la soberanía e independencia de nuestro país, pues están en contra del intervencionismo y la presidenta Claudia Sheinbaum se los ha dejado saber. Y bueno, pues aquí el contraste, porque mientras el gobierno de la Cuarta Transformación trabaja en todo esto, la oposición suplica intervención extranjera, ruega por la caída del gobierno de la Cuarta Transformación y cruza los dedos para que a México le vaya mal. Bueno, pues una vez más le sale el tiro por la culata, porque lo que nos adelanta la presidenta Claudia Sheinbaum es clarísimo. La relación con el presidente Donald Trump va muy bien. México sigue dando batalla. El TEMEC no está quebrado como lo gritaban los prianistas. Y esto es una pésima noticia para la oposición, les va a doler el estómago. Mientras tanto, el pueblo de México celebra estas grandes noticias. Pues una vez más, el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum nos demuestra algo que ya es imposible de ocultar, pues tenemos mucha presidenta. Tenemos una mujer firme, preparada y con carácter. Tenemos una verdadera representante del pueblo de México, a diferencia de los gobiernos neoliberales del pasado, esos que se arrodillaban, entregaban todo y doblaban las manitas ante otros países, pues este gobierno llegó a poner en alto el nombre de México y hacerlo valer con dignidad y sin agachar la cabeza. Pero claro, cuando a México le va bien, a la oposición le arde. Ayer, como saben, estuvo el secretario de Economía con el secretario de Comercio y con el embajador Greer para seguir hablando del tema del tratado comercial y pues hablamos de varios temas y quedamos de seguir avanzando. Hay bastantes avances, pero todavía no podemos comunicar mucho más, pero fue una conversación muy cordial sobre temas de seguridad. Los dos coincidimos que vamos muy bien. Y sobre el tema comercial, pues hablamos varios temas que seguimos ahí conversando y avanzando. Mientras hablábamos llegó su esposa, Melania. Entonces tuve oportunidad de saludarla, ya saben que la conocí en Washington cuando estuvimos en lo de la FIFA y cerramos la conversación. Fue una conversación que él nos llamó ayer, ¿no, Roberto o Juan Ramón? Antier, como continuidad de la última conversación y fue pues muy agradable y cordial. Hasta ahí puedo informarles. Presidenta, en la llamada que sostuvo con el presidente Trump, ¿va a haber alguna modificación en las negociaciones del TEMEC? ¿Se queda como está? ¿Va a haber también algún cambio en cuanto a la conversación sobre seguridad? Sobre seguridad estuvo Roberto en Washington fue, ¿verdad? Con un equipo de trabajo de la Fiscalía, de la Secretaría de Seguridad y sus contrapartes de Estados Unidos, y los acuerdos que tomamos, el entendimiento que tenemos con ellos sigue avanzando en diferentes temas, pero en la conversación no hubo nada adicional. Estuvo de acuerdo conmigo en que vamos avanzando en todos los, pues en el entendimiento general que tenemos, no hubo más que eso. Y sobre el acuerdo comercial, ayer hubo una publicación del embajador Greer del interés que tienen ellos de aumentar las reglas de origen, se llama, en algunos otros temas que no solo sea la automotriz. Se lo plantearon a Marcelo, puede venir Marcelo ya la próxima semana para detallarles las conversaciones, pero vamos avanzando bastante bien.
Todavía no hay nada concreto, pero se va avanzando muy bien. Como saben, ellos mismos reconocen que México tiene pues el mejor acuerdo de todo el mundo, y seguimos avanzando tanto en las tarifas que tenemos ahora como en lo que ellos llaman las barreras no tarifarias, como pues en lo que ellos tienen interés para la revisión del tratado. Pero hasta ahí no hay nada concreto en particular. O sea, se mantiene la revisión. Sí, se mantiene la revisión, pero ellos tienen interés pues de seguir avanzando en algunos otros temas. ¿La invitó a Estados Unidos, presidenta, a sostener un encuentro? Sí, me invitó a Estados Unidos, pero no quedamos en alguna fecha en particular. Quedamos desde que fui a Washington y quedamos de seguirnos llamando para pues darle seguimiento a las reuniones que tienen nuestros equipos. Y hablaron también de este plan que tiene para la industria automotriz, este plan integral, a propósito de la reunión que ayer tuvo. Y se lo pregunto también a propósito de lo que está ocurriendo con First Brand Group, que está afectando incluso a las maquilas aquí en México. Ese tema es demasiado preocupante porque son muchos trabajadores, miles de trabajadores los que quedan en indefensión. Hablaron en concreto de este tema y en el caso de México, ¿qué va a hacer para apoyar a los de la maquila? Esta empresa que está cerrando, que se declaró en quiebra, no tiene que ver con los aranceles. Es un tema que está ocurriendo en Estados Unidos. Es una quiebra en Estados Unidos y sus filiales en México están cerrando, pero cierra en Estados Unidos, es una quiebra en Estados Unidos. Y tiene que ver con otros temas distintos de esa empresa. Incluso ayer se lo pregunté a la industria automotriz y coinciden en esta interpretación. Y lo que se está buscando es que no se pierdan la producción de estas autopartes. La idea, pues al entrar en quiebra, es que algunas otras empresas puedan adquirir esta empresa. Entonces, lo que podamos hacer de nuestra parte, pues vamos a estar trabajando en ello. Pero no tiene que ver con los aranceles o con algún tema especial con Estados Unidos y México, sino es algo que ocurrió en los Estados Unidos. Hablamos de la industria automotriz, seguimos avanzando en ello, no hay todavía una conclusión, pero sí hablamos del tema. Y ayer en la reunión con las automotrices acordamos que hay varios temas más allá de los propios aranceles que tiene la industria automotriz, que seguimos trabajando conjuntamente con Estados Unidos. Hay varios temas que a ellos les interesan en México. Por ejemplo, acelerar el cruce de las aduanas, algunos temas que tienen que ver con la devolución más pronta del IVA. Les explicamos que el año pasado se devolvió de IVA a la industria automotriz cerca de 37,000 millones de pesos más que lo que se devolvió en 2024. Ellos solicitaron solamente que fuera más pronto, aun y cuando se tarda 30 días en regresarse el IVA y la ley dice que 40. Pero bueno, vamos a trabajar en ello para poder pues ayudar a que no haya barreras adicionales aparte de las tarifas. Y algunos otros temas particulares. Se está discutiendo una norma ambiental para los vehículos, que se pudiera acelerar esta norma porque se vence una de estas normas en 2027 y como ellos planean sus inversiones con tiempo, tienen interés en que pues de una vez se cierre la norma para que se pueda planear hacia adelante. Hablaron también, y es importante, de seguir manteniendo los acuerdos comerciales con otras regiones del mundo. Ellos exportan también no solamente a Estados Unidos, sino a otras regiones del mundo. Entonces quedamos de seguir trabajando. Se hizo una comisión intersecretarial con varias áreas para que podamos avanzar en distintos temas que ellos nos plantearon y que estamos de acuerdo en seguir avanzando con ellos. Entonces, esa fue la reunión de ayer. No tocamos en particular ese tema con el presidente Trump. Sí hablamos de la industria automotriz y bueno, seguimos avanzando con su equipo y nuestro equipo. Y
Sobre en la relación con Canadá, abordaron el tema a propósito después del discurso del primer ministro en Davos. El presidente Trump se refirió al asunto y a la posibilidad de que esto pudiera influir en las negociaciones, en lo del TEMEC, la revisión del TEMEC. Sí lo mencionó en la conversación. Nosotros planteamos pues que seguimos manteniendo el acuerdo con los 3 países y sí mencionó pues lo mismo que ha mencionado públicamente, lo mencionó en la llamada de teléfono. Y Presidenta, a propósito del libro del cual se ha estado hablando, de la acusación de que México usa su red consular para conspirar, ¿ese tema también fue abordado esta llamada? No fue abordado en la conversación. Ayer salió un comunicado de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Es una persona que escribió este libro, de ahí retomaron. Es un libro que dice que desde los consulados estamos haciendo política para Estados Unidos o en Estados Unidos. Cosa que es absolutamente falsa. Los consulados tienen una labor que está determinada por las leyes internacionales y lo que hacen nuestros consulados esencialmente es la protección de los mexicanos en Estados Unidos y la atención de los mexicanos en Estados Unidos. Esa es su labor fundamental, y a eso se dedican, y negamos rotundamente que estén haciendo algo que tenga que ver con la política de los Estados Unidos. Nosotros somos muy respetuosos de si nosotros pedimos la no intervención a otros países, pues obviamente nosotros cumplimos con ese principio constitucional. Y es una persona pues que no tiene nada que ver con la administración del gobierno del presidente Trump, sino una persona que publicó esto. Y también publica sobre otros gobiernos, no solamente sobre el gobierno de México. Pero, Presidenta, en esa llamada abordaron el tema de Cuba, el envío. No abordamos el tema de Cuba, lo ha abordado el canciller con el secretario del Departamento de Estado, Marco Rubio, en el sentido de que nosotros mantenemos esta ayuda humanitaria, que es muy importante, y también que México puede funcionar como un país para entablar cualquier tipo de conversación entre Estados Unidos y Cuba. Siguen con estos intentos de hacerse notar, pero tampoco le sale, pues ahí está Felipe Calderón, que recientemente acude a una universidad en París y le gritan asesino los estudiantes de ahí. Y es que cómo tapar o cómo olvidar el pasado que dejó tan bañado en sangre al pueblo de México. Otro ejemplo, ahí tenemos a Jorge Romero, igual un panista, que habla como si tuviera autoridad moral, diciendo que si se descubre que un partido es financiado por el narco, debería de desaparecer. ¿De verdad? Eso lo dice la misma oposición que aún carga con el apellido de Felipe Calderón el Espurio. El mismo Calderón que puso como secretario de Seguridad a Genaro García Luna, hoy preso en Estados Unidos por nexos con el narcotráfico. Eso no se nos olvida, por más que griten, por más que finjan indignación, por más que intenten reescribir la historia. Bueno, pues la presidenta Claudia Sheinbaum fue clara al respecto y el mensaje es contundente. Aquí no hay doble moral, aquí no se protege a criminales, aquí no se negocia la dignidad del país. Así que mientras la oposición sueña con el fracaso de México, el gobierno de la Cuarta Transformación trabaja, dialoga y defiende la soberanía nacional. Les guste o no, México hoy tiene presidenta y México no se dobla. Buenos días, Presidenta. Hans Salazar, de Noticiero en Redes. El día de ayer se difundió un video, Presidenta, sobre el expresidente Felipe Calderón, donde le gritan en una institución educativa en París, Francia, asesino, lárgate. Los propios estudiantes que están ahí en esta institución parisina, preguntarle su opinión, porque bueno, los estudiantes dicen que él no tiene ninguna calidad moral para plantarse ahí a dar una ponencia. Pues sin comentarios, ¿no? Solito se explica lo que ocurrió. El periodo de Calderón dejó muchas víctimas. Ahora que fui a una secundaria se los comentaba y le pregunté a los chicos, ¿no?
¿En qué año nacieron? 2013. Ya tienen 15 años. O sea, nacieron un año después de que acabó el periodo de Calderón. Entonces, ¿por qué es importante seguir hablando de esto? Pues porque hay muchos jóvenes que primero que deben conocer la historia de su país, pero además que van a ejercer su derecho a elegir sus gobernantes en el 2030. Y es importante que se conozca la historia. Ese periodo fue un periodo en donde de manera muy irresponsable declararon la supuesta guerra contra el narco. Y el propio presidente hablaba de víctimas colaterales, que eran necesarias las víctimas colaterales, o que no importaba que hubiera víctimas colaterales. ¿Qué son víctimas colaterales? Civiles. Fue la peor época del secuestro. Y después supimos que García Luna pues estaba coludido con los narcos. Entonces hay que recordarlo y recordarlo y recordarlo, lo que fue aquel periodo de mucho, de un incremento excesivo por una decisión irresponsable y además por poner a una persona a cargo de esa guerra que resultó que estaba coludido y además que después siguió con mucha corrupción y que hoy está preso en los Estados Unidos, García Luna. Entonces, jóvenes allá, pues, increpan a Calderón. No le digo presidente Calderón, porque él llegó con un fraude electoral. Él fue presidente espurio. O sea, y hay que recordarlo también, en 2006 hubo un fraude electoral en nuestro país. Y él llega sin haber sido elegido por el pueblo. Esa es la historia de México. Y para legitimarse, declara la guerra contra el narco. Por cierto, la oposición ahora, porque si colaboramos con Estados Unidos, ahora ya mal, ¿no? Si no colaboramos, también mal. O sea, o sea, para ellos todo lo que hacemos está mal. Cuando hablamos con el presidente Trump y nos va bien, pues les duele el estómago, porque ellos lo que quisieran es que tuviéramos una mala relación con Estados Unidos. De hecho, eso van a buscar, que haya una mala relación, hablar mal del gobierno de México. Entonces, en fin, más allá de lo que ocurrió ayer, pues hay que recordar lo que pasó en México. Incluso, bueno, agregando a este punto también que quería tocar, y que, bueno, lo de la colaboración, lo de los acuerdos con Estados Unidos en temas de seguridad que usted está mencionando, nada más recordar que incluso en las épocas del PRI, cuando el gobierno era del PRI, que fueron muchos años, hubo presidentes que fueron colaboradores directos de la CIA y que tenían incluso un indicativo donde tenían esa, pues prácticamente eran como pues colaboradores directos, no sé cómo llamarlo, cuando ellos tenían ese papel directamente con la CIA. Preguntarle también, Presidenta, a propósito de la reforma electoral, bueno, que está en puerta, que se está revisando los foros, todo lo que se ha estado haciendo, es curioso, y yo quisiera también plantearle, el presidente del PAN, el señor Jorge Romero, que pues ha encabezado cárteles inmobiliarios, resulta que, bueno, lanza una propuesta, reto, no se le entiende muy bien en un discurso, donde dice, bueno, incluso propone que partido que reciba dinero del narcotráfico
pierda su registro. Es irónico porque precisamente el PAN fue quien tuvo con García Luna un secretario que estaba trabajando con el narco. Automáticamente, bueno, si se hacen investigaciones, si hay dinero, e incluso García Luna recibió dinero del propio PAN, es decir, hay un contubernio ahí, automáticamente mucha gente en las redes sociales dice, pues se está dando un pie, porque al final de cuentas el PAN llevó a través de este personaje que está detenido en Estados Unidos en temas del narcotráfico. ¿Qué opinión tiene al respecto? Bueno, primero obviamente no debe haber ningún financiamiento que venga de la delincuencia organizada a ningún partido político, ¿no? Para dejarlo claro eso primero. Claro. Segundo, pues es muy hipócrita. Hay mucha hipocresía en la derecha. Como decía Monsiváis, José Alfonso. La doctrina de la derecha es la hipocresía. La doctrina de la derecha es la hipocresía. Y es así, como bien dices, es que ellos no hablan de García Luna. No hablan de García Luna. ¿Por qué no hablan de García Luna? ¿Por qué no hablan del periodo de Calderón? Eso es lo que deberían de estar haciendo, hablar del periodo de García Luna. Y otros conductores también de televisión, de redes, también deberían de estar hablando de su contubernio en su momento, porque hablaban maravillas. Y ahora, ¿cómo es? Esta boca no es mía, ¿cómo es es al revés, ¿verdad? Así debería ser en su caso. Esta boca es mía. Sí. Esa boca no es mía, deberían decir, ¿verdad? Sí. Y por último, Presidenta, el preguntarle a propósito de esta investigación, estos resultados que está dando la Fiscalía General de la República en torno a esta situación del tren y que se está atendiendo, usted aquí incluso lo acaba de responder, respecto a la justicia para las víctimas que lamentablemente sufrieron en este descarrilamiento, tanto heridos como víctimas mortales. El resultado, pues incluso la propia titular de la Fiscalía General de la República, Ernestina Godoy, dio un mensaje, se han dado resultados concretos, hay detenciones como también se ha mencionado, pero también hay comentócratas que están están cuestionando directamente. A mí me llamaba la atención uno de esos comentócratas de radio, decía, es que ahora resulta, supuestamente, al parecer, entonces usan estas palabras que me llaman mucho la atención para estar descalificando una investigación que se encuentra en manos de la Fiscalía General de la República, para denostar y para estiran la liga o estiran el argumento diciendo que por qué no hay más responsables, que dónde está etc., todo lo que ya sabemos. ¿Qué opinión le merece también este tipo de comentarios? La Fiscalía General de la República se sustentó en pruebas científicas. O sea, este primer dictamen que hace la Fiscalía, porque hay que escuchar la declaración de Ernestina Godoy, de la fiscal, se basa en pruebas, no es una especulación. ¿Cuál es la prueba? La información que viene en la llamada caja negra. Esa caja dice que iba a exceso de velocidad. Y la revisión que hacen de las vías y todo, que todavía siguen, tiene que venir un segundo dictamen ya, pues, que cierre el caso. Pero hacen una revisión intensiva y lo que muestra es que iba a exceso de velocidad. Y incluso presenta un video en donde hacen una simulación basada en esas pruebas con el peralte de la curva, con el radio de giro de la curva, qué pasa si va a cierta velocidad y qué pasa si va a una velocidad mayor. Y se simula exactamente, simular en el sentido matemático, no simular en el sentido jurídico, sino hay una simulación matemática, física, así se llama cuando se hace este proceso de poner en un video lo que ocurrió, basado en esas evidencias científicas, cómo fue que al tomar el radio de la curva
con exceso de velocidad, ocurre justamente el accidente que lamentablemente ocurrió. Pero se empeña en denostar esa investigación. Bueno, pero ellos siempre, es como les digo, si tenemos buena relación con Estados Unidos, que la presidenta, ¿por qué tiene buena relación con el presidente Trump? Que si no tuviéramos buena relación, que la presidenta, ¿por qué no tiene buena relación? Está poniendo en riesgo la relación México-Estados Unidos. Nada más véanlo, porque además pues van en, como decía el presidente López Obrador, en nado sincronizado, ¿no? Porque publica uno y igualitos. Yo creo que el 99% dice lo mismo. O se lee uno y luego dicen lo mismo, o tienen un chat y se comentan, no sé cuál sea su mecanismo, pero lo cierto es que todos dicen lo mismo. Entonces, si hubiera dicho otra cosa la fiscal general, hubieran dicho lo mismo. Entonces, lo importante para el pueblo, lo importante para la gente, es que escuchen bien lo que dice la fiscal, y ahí dice claramente que el dictamen de exceso de velocidad viene de una prueba científica que es la caja negra, que reporta cómo se movió el tren. Incluso dice en su video que en las paradas, en las estaciones, la caja negra muestra cómo la velocidad se va a cero. Y esa es una prueba para decir si estaba funcionando la caja negra. Dice, cada vez que llegó a una estación se iba a cero. Lo dice la fiscal. Eso es una prueba de que en efecto la caja negra estaba funcionando. Si no hubiera habido llegada a cero de la gráfica, pues quiere decir que no funcionaba la caja negra. Entonces demuestran que la caja sí funciona, y muestran también, por cierto, que también en otros lugares también había exceso de velocidad. Lo dice ella claramente en su video, hay que escucharlo muy claramente como lo menciona. Sí. Buenos días, Presidenta. Julia Bonilla, del periódico La Razón, y al mediodía con Javier Solórzano. Insistir con el tema de Canadá. Ya comentaba usted que sí lo mencionó el presidente Trump. Durante la llamada, ¿le llegó a mencionar o a referir intenciones de excluir a Canadá de la revisión? No quisiera yo hablar de ese tema. O sea, sí se habló del tema de Canadá, lo que ha mencionado públicamente, no lo mencionó telefónicamente. Nosotros siempre somos muy respetuosos con el ministro Carney, lo reconocemos mucho, lo respetamos mucho, y nuestro interés es que se mantenga el acuerdo comercial con los tres países. Y eso siempre lo vamos a manifestar. Entonces, dejémoslo ahí y en todo caso pues ya más adelante daremos más información. En este sentido, ¿su gobierno buscaría una llamada, así como tuvieron ya esta reunión con Estados Unidos, ahora con Canadá, o esta reunión entre los equipos de ambos países con Canadá? Hay muy buena relación con Canadá y por supuesto la llamada con el ministro Carney la podemos tener pronto. No está pactada en este momento, pero hablamos hace poco y buscamos una llamada con él pronto también. Ya comentaba usted que Donald Trump pues concordó en que se ha avanzado en el tema de seguridad, pero en días recientes él también ha insistido en sus propias conferencias estas intenciones de intervenir vía terrestre contra los cárteles. ¿Le llegó a usted él a usted insistir en estas intervenciones? No, y al contrario, coincidimos en que va muy bien, vamos avanzando mucho en el tema de seguridad. ¿Tocaron el tema del FBI y la captura del exacleta? No tocamos el tema. Ayer el Wall Street Journal publicaba asegurando que sí hubo una intervención, que la intención era que se mantuviera en secreto este operativo para así pues capturar al exacleta aquí en territorio Pero mexicano. Si leen bien la nota del Wall Street, ahí dice claramente que México hizo el gabinete de seguridad, incluso se dio a conocer públicamente, incautó algunos de sus bienes. Y ahí dice claramente, en el primer párrafo, porque una cosa es lo que dice en el encabezado, pero en la primera línea, si ustedes lo leen, dice claramente en la nota lo que hemos venido diciendo, lo que nosotros hemos venido diciendo.
Fue una operación entonces conjunta, o sea, sí se permitió No, la a acción ver. solamente mexicanos. Eso es muy importante para todos y también para el pueblo de México. Nosotros nunca vamos a aceptar operaciones conjuntas de Estados Unidos o de fuerzas federales de Estados Unidos, estatales, municipales, en nuestro territorio. Colaboramos, ellos nos dan información, nosotros les damos información, pero las operaciones en nuestro territorio son de fuerzas mexicanas. Eso tiene que quedar muy claro. En la nota del Wall Street queda muy claro cómo fue que se dio el proceso. Entonces, repito, yo no voy a entrar en mayor discusión con el titular del FBI, pero tiene que quedar muy claro que nosotros no aceptamos operaciones conjuntas. Se lo decimos siempre al presidente Trump, y ellos han visto pues que vamos avanzando muy bien. Hemos detenido en México, bueno, uno se entregó, aunque se venía persiguiendo, el canadiense. O sea, la Secretaría de Seguridad, la Defensa, la Marina, venían persiguiendo a ese objetivo. Le incautaron bienes, hubo cateos, en fin, y hasta que finalmente se entregó. Pero se han detenido otros 3 en México por fuerzas mexicanas de los 10 más buscados del FBI. O sea, en total son 4. De los 10 más buscados en todo el mundo del FBI, los han detenido fuerzas mexicanas. Respecto a estas detenciones, ¿le llegó a expresar o a pedir más extradiciones o capturas de delincuentes? No tocamos el tema de la última, se lo mencioné yo, estaba totalmente enterado de la última entrega que se hizo de personas a Estados Unidos que tienen investigaciones en Estados Unidos, y está muy enterado de esa situación. Regresando al tema comercial, en distintas semanas, tengo entendido, México abrió estos procesos de investigación contra Estados Unidos por antidumping, por esta comercialización desleal, si no me equivoco es el término. ¿Cómo van esas investigaciones en cuanto a la comercialización que se está apuntando a prácticas desleales entre ambos países? Ellos le llaman, no le llaman prácticas desleales, ellos llaman barreras no arancelarias, que son 54, y prácticamente todas están terminadas. Hay algunas donde pues nosotros hemos dicho que son decisiones soberanas de México y ellos lo han aceptado, pero eso prácticamente está saldado. Si lo ven, es la comunicación que hacen del USTR de Estados Unidos, del embajador Greer, ayer. Me refería a estas investigaciones por los precios a los que se comercializa la pierna de cerdo, manzanas, no me acuerdo qué otros alimentos. Eso va avanzando, ya el secretario Ebrard les puede dar más información. Gracias, presidente. Y bueno, hasta aquí la noticia. ¿Ustedes qué opinan? Déjenme sus comentarios y si les gustó el video no olviden darme su like y compartir con todos sus amigos para que también estén bien informados y al tanto de lo que acontece día a día en nuestro país. Te veo en un siguiente video. Hasta luego.